Como bien es bien sabido, mis hermanos, por cada uno de nosotros, durante algunos meses hemos estado sumergidos en el tema de la crianza de nuestros hijos. Y dentro de este esquema general estamos tratando ahora la virtud del dominio propio. La virtud del dominio propio. Pero antes de seguir adelante, mis hermanos, quiero advertir de un recurrente extremo cuando hablamos acerca del dominio propio. Cuando hablamos acerca del dominio propio, hermanos, no estamos hablando acerca de un tema periférico en la vida de los cristianos, sino más bien estamos hablando de la misma vida cristiana. Estamos hablando de la virtud por excelencia que identifica a todos los que son cristianos. Porque sin dominio propio, hermanos, no puede haber una vida piadosa. De hecho, donde se carece de dominio propio, no puede decirse que allí hay vida espiritual. El dominio propio es la esencia, es la médula de la misma vida cristiana. Y el extremo recurrente es este, hermanos. Si bien es cierto que nadie puede ser salvo sin la aptitud del dominio propio como parte central de su vida, esto no significa que somos salvos por medio del dominio propio. La Escritura en ninguna parte de sus páginas ordena o sugiere cultiven la prudencia, cultiven un sano juicio e irán al cielo. Tampoco dice esfuércense en la moderación de todas las cosas y hallarán descanso para vuestras almas. Poned cuchillo a su garganta y recibirán la corona de la vida. No dice cultiven un carácter balanceado y templado y recibirán como herencia el reino de los cielos. Esta no es la enseñanza de las Escrituras, mis hermanos. Esto es más bien moralismo. Y la Biblia no enseña que para poder ser salvos, lo que cada uno necesita es esforzarse por cultivar un carácter moral. Esta no es la enseñanza de la Escritura. Y este es el extremo recurrente, mis hermanos. Moralismo. Es el extremo que recurrente se da cuando hablamos acerca del dominio propio. Este es el extremo en el que muchos caen cuando hablamos de este tema. Cuando escuchamos este tipo de verdades, comenzamos a esforzarnos por reprimir nuestros deseos. Escuchamos temas acerca del dominio propio y procuramos hacer algunos cambios importantes en nuestra vida. Comenzamos a decir no a muchos de nuestros apetitos. Comenzamos a decir no a muchos de nuestros sentimientos. Y esto es bueno, sí es bueno. Pero el problema, mis hermanos, no es esforzarnos por vivir correctamente, sino cuando comenzamos a ver nuestro buen desempeño como la base de nuestra seguridad y gozo de salvación. ¿Y qué es lo que sucede? Que poco a poco nos apartamos de la gracia a las obras. Volvemos a centrar nuestras vidas en aptitudes correctas y morales. Comenzamos a ver la prudencia, la moderación, la templanza como nuestra fuente de seguridad. Y la Biblia es muy clara cuando dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras. Pablo dijo en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Y qué son las obras de la ley, hermanos? Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no mentirás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Esta es la ley, también conocida como la ley moral de Dios. Así que Pablo, al decir que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, nos está diciendo que no hay nada bueno que puedas hacer o que puedas dejar de hacer para ser salvos. Porque la salvación es un don de Dios, es un regalo que procede de su sola gracia y no por una obra o mérito hallado o construido por nosotros. Por esto dijo Pablo un poco antes en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pero ojo, hermanos, donde el don de la salvación está vivo, donde esta gracia está latiendo, como resultado, allí habrá prudencia y sano juicio. Habrá moderación y mesura.
Allí habrá cuidado con los excesos, habrá aptitudes morales. En resumidas palabras, donde está latente la gracia de la salvación, allí también operará la gracia del dominio propio. En la vida del hombre, en la vida de la mujer. Hermanos, esto nunca lo olviden. La fe es una gracia divina, es un don de Dios recibido por gracia, pero esa fe que Dios concede conlleva consigo la capacidad de confiar en su palabra, de obedecerla, conlleva capacidad y el deseo constante de regular toda nuestra vida bajo las directrices que propone la palabra. Es una vida que se caracteriza por deponer nuestros deseos, nuestros apetitos y sentimientos con el propósito de agradar a Dios y no a nosotros mismos. Es una vida marcada por la gracia del dominio propio. Y como en reiteradas ocasiones lo hemos dicho ya, hermanos, ¿qué es el dominio propio? El dominio propio es la capacidad empoderada por la fuerza del Espíritu Santo y guiada por la palabra de Dios para evitar excesos, desenfrenos y mantener al cristiano dentro de los límites ordenados por Dios, de manera que el cristiano pueda obedecer las Escrituras mientras cultiva una aptitud constante de vivir diligentemente y cuidadosamente delante de Dios, haciendo siempre lo correcto a pesar de sus deseos o sentimientos internos. Esto es el dominio propio. Ahora bien, hermanos, durante un par de semanas tratamos con la batalla en el comer y les pusimos una recia en el sermón pasado acerca del pecado de la glotonería. Y me quedó muy grabada la frase del pastor Francisco en la que estamos hablando: déjelos, ya se les pasará el susto. Al siguiente día ya estaban publicando acerca de comida otra vez. Pero abordamos brevemente, mis hermanos, y cómo para ambas cosas, si usted se perdió estos mensajes, ya están publicados. Para ambas cosas, la respuesta de Dios al cristiano es cultivar la gracia del dominio propio, para evitar los excesos en la comida, para evitar el pecado de la glotonería. Así que para seguir avanzando hacia la meta que nos hemos trazado, hermanos, como padres, no solo debemos esforzarnos por enseñar a nuestros hijos la importancia del autocontrol y dominio propio en el comer, sino que también debemos trabajar con nuestros hijos para que ellos aprendan a tener control sobre sus emociones. Es por esto, mis hermanos, que nuestro mensaje lleva por título La batalla del dominio propio sobre las emociones. Cuando hablamos, hermanos, del tema de las emociones, debemos reconocer que nos estamos metiendo en un tema muy confuso, complejo, un tema muy difícil de desarrollar. Porque a un nivel personal, mis hermanos, y aun cuando éstas viven dentro de nosotros, nuestras mismas emociones a cada uno de nosotros nos resultan muy desconocidas, nos resultan extrañas. ¿Por qué? Muchas veces nuestras emociones nos hacen comportarnos de la manera que no queremos. Esto hacen las emociones. Son tan insidiosas porque pueden movernos a hacer cosas que nunca nos hubiéramos atrevido a hacer. Pero las emociones nos incitan. Son tan sorpresivas porque de pronto, un día normal, una hora cualquiera, llegan y nos abruman, que nos paralizan. Y por la manera en que éstas viven, hermanos, y se experimentan, es muy importante reconocer que el permitir que nuestras emociones nos controlen no es nada piadoso. Es por eso que nuestros hijos, al igual que nosotros, necesitan aprender a tener control sobre sus emociones, porque de lo contrario podría ser que sean sus emociones quienes terminen controlándolos y gobernándolos a ellos. Pero antes de adentrarnos en nuestro tema, mis hermanos, sería pertinente preguntarnos: ¿qué son las emociones? ¿Es malo sentir emociones? ¿Son las emociones una evidencia de debilidad? ¿Una evidencia de falta de fe? La respuesta es sí y no. Las emociones en sí mismas, hermanos, no son buenas ni son malas. No hay emociones malas, no hay emociones buenas. Estas son neutrales. Porque no todas las veces, hermanos o hermana, que te sientes mal por algo, significa que es malo.
Tú podrías sentirte muy mal debido a que está sucediendo una desgracia en algún país, en algún otro país. Y en este caso, sentirse mal, sentirse triste, sería algo muy bueno. O podrías sentirte muy feliz porque al vecino que acaba de comprar una troca nueva que envidiabas, lo chocaron. Sentirte feliz en este caso sería algo muy malo, no sería bueno. Pero en otras circunstancias, mis hermanos, discernir lo que sentimos es muy complejo. Y creo que todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos sentido muy perturbados por nuestras emociones, a tal punto de sentirnos culpables. Y la razón es porque, mis hermanos, existe una tendencia a ver nuestras emociones como negativas. La mayoría de cristianos describen las emociones como malas, como expresiones anticristianas o evidencias palpables de su fracaso espiritual. Cuando sentimos ansiedad, por ejemplo, nos sentimos culpables. ¿Por qué? Nos decimos a nosotros mismos, esta puede ser una prueba convincente de que en verdad no confío en Dios lo suficiente. Al sentir ansiedad, nos sentimos tristes y nos culpamos pensando, sé que me siento así porque no estoy descansando totalmente en la bondad de Dios. O algo me enoja e inmediatamente me siento avergonzado, culpable, porque seguramente esto que siento es una evidencia más de mi orgullo, de mi egoísmo. O incluso, hermanos, sospechamos de nosotros mismos al experimentar aquellas emociones que llamamos positivas. Me siento feliz por algo bueno que pasó. Y nos cuestionamos, ¿no será que estoy amando más el don que el dador? Recibí una buena noticia, ¿por qué debería alegrarme en esto? Más me debería alegrar en Dios. Quizás ahora experimento un sentido de satisfacción por haber hecho algo bien y pienso, no, yo solamente soy un instrumento, no puedo tomar crédito de esto, no debo de sentirme así. Sea cual sea, hermanos, la emoción que experimentemos, por lo general decimos, necesito arrepentirme de lo que siento. Creemos que la solución a toda esta efervescencia emocional es aplastarlas y procurar no sentir más. Pero pensar de esta manera, mis hermanos, es contrario a las Escrituras. No es bíblico. Esto no debe de ser así entre los cristianos. Porque antes que nada, hermanos, debemos saber que nuestras emociones son un precioso regalo de Dios. Nuestras emociones son un don de Dios, son un motivo hermoso por los cuales podemos decir a Dios, gracias Señor por lo que siento. Son una razón más para agradecer a Dios, gracias Señor por el bello regalo de sentir emociones. Y esto incluye también aquel tipo de emociones que catalogamos como malas o desagradables. Porque no en todos los casos, como decíamos hace un momento, no en todos los casos nuestras emociones negativas o malas o desagradables son malas. Y la razón, hermanos, es porque Dios nos las dio para que sepamos responder de manera apropiada al mundo caído que nos rodea. Dios entretejió nuestra alma con estas fibras emocionales para que podamos sentir el estado ruin, la miseria de este mundo caído. Y por supuesto que al sentirlo no se sentirá nada agradable. Dios lo confeccionó así. Siendo esto así, mis hermanos, entonces cada uno de nosotros debería sentirse de manera frecuente afligido por la aflicción que se vive en el mundo. Si esto es así, deberían sentirse muchas veces triste por el sufrimiento que muchos sufren. Debería sentirse ansioso por la posibilidad de que a alguien que ama le ocurra algo malo o sea lastimado. Quizás deberíamos vivir frecuentemente enojados ante las arrogantes injusticias que nos rodean. Para esto se supone que nos dio emociones el Señor, para experimentar el estado caído que nos rodea, saber discernirlo. Esto, mis hermanos, caracterizó la vida de Jesús. Así vivió Jesús. Así le describió el profeta Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que, hermanos, las emociones negativas, desagradables, no siempre serán malas.
más bien podrían ser la evidencia de que algo está muy bien dentro de tu alma. Una evidencia positiva. No sentir tristeza cuando alguien que amamos sufre, hace cuestionable nuestro amor. No sentirnos desanimados cuando nos encontramos cayendo de manera recurrente en un mismo pecado, esto sí es preocupante. No molestarnos cuando nuestros hijos mienten o están haciendo cosas malas, esto sí hablaría muy mal de lo que sientes. Y debes de sentirte así, porque fuiste hecho a la imagen de Dios. Se supone que debes de sentir, porque fuiste hecho a la imagen de Dios. Y esto significa, hermanos, hermanas, que tú fuiste hecho para ver el mundo como Él lo ve, para responder como Él responde, para odiar lo que Él odia, para molestarte por lo que a Él le molesta, para alegrarte en las cosas que Él se alegra. Para esto se supone que te dio emociones, para esto se supone que te creó a su imagen. Pero obviamente, mis hermanos, esto no significa, hablando de las emociones negativas, que la tristeza o la ira o el desaliento sean placenteros. Por supuesto que no. Significa más bien que muchos sentimientos incómodos pueden ser aún así profundamente piadosos, justos y santos, aprobados delante de los ojos de Dios. Entender esto, mis hermanos, es de vital importancia para la vida de piedad, porque mucho de lo que sentimos de manera emocional puede mostrarnos en qué área de nuestra vida debamos trabajar. ¿En qué áreas debemos trabajar? Puede revelarnos algunas flaquezas espirituales. Por ejemplo, yo veo a un hermano que cae en pecado y en lugar de llorar, me alegro y digo, ándele para que se le quite. Esto me muestra en qué áreas debo trabajar. Veo a algunos otros en mi iglesia que han sido bendecidos con ciertos dones y en lugar de alegrarme con ellos al ver la gracia de Dios manifestándose en la vida de otros, siento envidia. Entonces, esta emoción, este recelo me muestra a mí en qué áreas debo trabajar. Estas actitudes hacen evidente en mí una carencia muy grande, mis hermanos. Así que eso que se siente de manera espontánea, algunas de las veces, tiene el potencial de mostrarnos en qué cosas debemos trabajar. ¿Por qué sentí así? Entonces, al discernir esto con la mente, debemos orar. Y al hacerlo, mis hermanos, forjamos una mejor y mayor relación con Dios. Esta es la puerta que se abre. A nosotros experimentar emociones, discernir las razones por qué lo que siento, estamos abriendo una puerta para forjar una mejor relación con Dios, profundizar nuestra dependencia de Dios, mientras buscamos una vez más su ayuda. Y todo esto, mis hermanos, al atender una emoción. No ignorarla, no aplastarla, no reprimirla, sino poner su debida atención a lo que siento. Y no solo nuestras emociones nos ayudan a evaluar nuestro estado espiritual, hermanos, y forjar una relación con Dios, sino que también las emociones nos ayudan a construir relaciones importantes con los hermanos de la iglesia. Un hermano sufre, yo también sufro esa misma aflicción, la compartimos y se fortalece la relación de hermanos. Recuerdo una ocasión, hermanos, que platiqué esto en alguna ocasión, que fui calumniado injustamente, falsamente en mi trabajo. Y compartí esta preocupante situación personal con algunos hermanos de la iglesia y pedí de sus oraciones. Me salí a caminar aquí, a la cancha, sin saber qué pensar, qué iba a pasar. Simplemente me sentía asustado, con miedo de la situación que estaba ocurriendo. No pasaron ni 5 minutos, mis hermanos, cuando llegó un hermano aquí a la casa a ver qué es lo que pasaba. Cuando yo lo vi, ni dije nada, solamente desbordé en llanto y me desahogué con él. Y esto, mis hermanos, de experimentar emociones es más importante de lo que pensamos, hermanos. Porque nuestras emociones tienen el potencial de enriquecer nuestras relaciones o de producir grietas en nuestras relaciones, sea con Dios mismo o sea con aquellos que nos rodean. Cuando nosotros nos involucramos de manera emocional y sentimos y participamos de lo que el otro siente, la relación se fortalece.
Pero si nosotros nos rehusamos a experimentar esta cualidad, esta hermosa imagen que Dios nos dio, posiblemente grietas son las que se van a producir en quienes nos rodean. Es por esto, mis hermanos, que la Biblia le da mucha importancia a lo que sentimos. Dios no es indiferente a nuestras emociones. Vea los salmos, hermanos, y verán a Dios respondiendo y compartiendo con su pueblo lo que siente. Él no es indiferente, Él no las minimiza. Vean los evangelios y verán a Cristo haciendo lo mismo. Pero también advierte de los peligros de las emociones, porque no solamente es un buen regalo de Dios a la humanidad, sino que también conlleva una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. En las Escrituras encontramos ejemplos de que hay una forma correcta de expresar nuestras emociones, pero también nos enseña que hay otras formas incorrectas de hacerlo. Allí tiene a Moisés, quien fue disciplinado severamente por perder el control sobre una emoción, su enojo, y golpeó a la piedra dos veces, incurriendo en desobediencia. Y por este descontrol en una emoción, Dios le disciplinó y no le permitió entrar a la tierra prometida, por no controlar una emoción. Allí tiene a Jefté, quien dominado por una emoción prometió eufóricamente lo que no estaba dispuesto a cumplir, sacrificar al primero que saliera de su casa si Dios le concedía la victoria, y vaya que salió su hija. O el rey Saúl, quien debería esperar al sacerdote Samuel para ofrecerle el holocausto, pero ¿qué pasó? Este se desesperó y lo ofreció él mismo, y Dios lo rechazó como rey. Así que, mis hermanos, es básicamente por estas cosas que como padres debemos ayudar a nuestros hijos a entender el mundo de sus emociones, porque sus emociones pueden meterlos en muchos problemas. Pueden llevarlos a hacer cosas que ustedes no creerían que ellos se atreverían a hacer por una emoción descontrolada. Y ellos deben de aprender a manejarlas sabiamente, piadosamente. Ellos deben aprender a lidiar con sus emociones para que éstas no los gobiernen, no los controlen. Así que lo primero que ellos necesitan entender, mis hermanos, es cómo es que funcionamos. ¿Cómo es que funcionan nuestras emociones? Quizás no es necesario que lo expliquemos, pero por experiencia sabemos que nuestra alma siempre responde de manera emocional. Siempre. Como seres humanos estamos sujetos a experimentar siempre esa efervescencia emocional durante el día. Y esto, hermanos, gracias a que Dios equipó nuestra humanidad con dos facultades. Dos facultades muy importantes en el ser humano. La primera es el intelecto, o podríamos decirlo también, el razonamiento. Esta facultad es capaz de percibir, de especular, de discernir y juzgar. Esta es la facultad del intelecto. La segunda facultad con la que Dios equipó nuestras almas son los afectos, las emociones. Y esto, hermanos, no es otra cosa más que la agitación de lo que se percibe. El mover de nuestras almas a lo que nuestro intelecto juzga. ¿Sí? La agitación de lo que se percibe, el mover de nuestras almas a lo que nuestro intelecto juzga. Pregunto nuevamente, ¿qué son las emociones? Las emociones son la agitación o el mover de nuestras almas hacia aquello que nuestro intelecto percibe, que especula, que discierne, que juzga. Por ejemplo, una jovencita de nombre Leticia se levanta muy feliz por la mañana a prepararse su licuado. Y mientras abre la aplicación de Instagram, lo primero que ve es una publicación donde aparecen sus 3 y más íntimas amigas cenando en un restaurante muy sonrientes, con una descripción al margen que dice: noche de chicas. Y ahí, hermanos, en ese mismo momento sucede y se desprende una reacción. Ella no estaba allí, su intelecto juzga las circunstancias. Amigas cenando felices, GPI, y se produce una reacción emocional: tristeza, decepción, desaliento, no sé, desánimo. O por ejemplo,
Allí va un repartidor de recibos casa por casa y de pronto ve un Doberman grande y negro echado a la puerta de la casa y el portón está abierto. ¿Qué sucede? Su intelecto juzga lo que perciben sus ojos. Perro negro, dientes filosos, cerca abierta, mordida. Y inmediatamente en cuestión de segundos, en milésimas de segundo, surge una respuesta emocional a raíz de lo que se percibe en su razonamiento. Y se mueve hacia el miedo, hacia el temor, hacia el pánico. Y si es de la CFE, comienza a llorar. Porque así son, hermanos, estos repartidores. Son muy valentones para andar cortando luz, pero cuando ven un perro lloran. ¿O qué sucede, hermanos, cuando la esposa, al levantarse, descubre en su tocador una notita secreta que le dejó su esposo, que dice: gracias por todo lo que haces por nosotros. Contigo me saqué la lotería, chiquitita. Nos vemos en la tarde. Sale. Seguro, mis hermanos, seguros, hermanos, que este solo detalle cambiará toda la atmósfera de su día. Esta es solo la notita. El intelecto juzga lo que ve, palabras románticas de amor, y sus emociones conmueven toda la química de su cuerpo. Así, mis hermanos, ¿qué es lo que podemos ver en estos ejemplos? La interacción de estas dos facultades trabajando en equipo. Ambas facultades ayudándonos a interactuar con el mundo que nos rodea, ayudándonos a responder según las circunstancias a las que nos exponemos. En algunos casos nos sentiremos atraídos. En otros casos sentiremos rechazo. En algunas otras circunstancias aprobaremos, rechazaremos, nos gustará, no nos gustará. Pero lo que no se puede ser, hermanos, es indiferente. ¿Ven cómo actúa el intelecto y las emociones? Así se supone que deben de funcionar. Dios nos creó así. Tenemos entendimiento y también tenemos emociones. Pero ojo, hermanos, hay algo que debemos advertir y puntualizar. En el plan de Dios, y esto es muy importante, y este es un principio que todos los padres debemos preservar en la crianza de nuestros hijos. En el plan de Dios está que sea la mente quien maneje nuestras emociones. Esta es la forma en que Dios lo diseñó. Que sea la mente la que le diga a las emociones hacia dónde deben moverse. Por esta razón mencionamos primero el intelecto. Pero si revertimos el orden, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos? Tendremos mero emocionalismo. ¿Y qué es una persona emocionalista? Es ser una persona que está más comprometida con sentir, con experimentar sensaciones que en pensar. Y esto hace daño. Una persona que no piensa con la intención de sentir, esto hace daño. Por ejemplo, un domingo regular, donde los creyentes se reúnen como iglesia para adorar a Cristo, para recibir de su palabra. Comienza el tiempo de la alabanza, de adorar a Dios por medio de los cantos. La letra que se está cantando es hermosamente melodiosa y profundamente bíblica. Y usted, al cantar con su entendimiento, es decir, su mente percibiendo, interpretando el significado de esas verdades que se están cantando del Evangelio acerca del glorioso y amoroso Salvador, su alma comienza a agitarse por la verdad a la que se expone, por la palabra cantada, y sus ojos comienzan a llorar. Pregunto, ¿esto está mal? ¿Hay pecado en esto? ¿Está experimentando emociones en la iglesia? No, hermanos, no está mal. No está mal, porque el orden está correcto. Primero el intelecto, después las emociones. Se supone que esta verdad debe pasar por el intelecto y a raíz de lo que se percibe, de lo que se juzga, mover el alma. Esto es correcto. Y como respuesta se produce una emoción adecuada. ¿Cuál puede ser? Gratitud, asombro, admiración, amor, quebranto, o todas juntas de una manera inexplicable. Pero este es el orden que Dios diseñó. Esto es correcto. Porque ¿qué dice el Salmo 47? No sé si lo has leído, del 6 al 7. Dice, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra. Pero hay una restricción aquí, antes de cerrar este verso.
No solo canten, no solo canten por cantar, dice, cantad con inteligencia. Esto es correcto. Pero, ¿en qué casos no lo es, hermanos? Cuando las emociones están por encima del intelecto. Cuando las emociones no dan lugar a la mente. O cuando es la mente quien sigue a las emociones. Por ejemplo, hay cantos de adoración que doctrinalmente están vacías. Están huecas. No hay escritura, no hay evangelio. Pero tienen una música, tienen unos efectos, unos arreglos, una melodía, hermanos, que en verdad seducen nuestras emociones. Su ejecución es tan perfecta, sus ritmos, las voces, y vaya que nos hacen sentir. No hay verdad, no hay evangelio, pero nos hacen sentir. Y entonces, nuestras emociones sobreestimuladas le dicen a nuestra mente lo que debe pensar. ¡Wow! Esta canción me hizo sentir la presencia de Dios. ¡Oh, wow! El Espíritu de Dios me ministró con esa alabanza. Pero ahora leamos la letra, sin música, sin coros, sin tambores, sin efectos. ¿Y qué tenemos? Una canción sin sentido, repeticiones sin contenido y sin verdad. Así que, para guardarnos del error en nuestras emociones, la misma palabra nos dice, cantad con inteligencia. Es decir, usen su mente, canten con entendimiento, sepan lo que están cantando y sobre esta base, entonces es correcto responder emocionalmente. Pero no al revés. Recuerdo que en una ocasión, una maestra cristiana que había visitado esta iglesia por allá de los 2000, al hablarme de los himnos, que en aquel entonces solamente se cantaban himnos aquí. Yo estaba ahí en la escuela y ella dijo, cuando venga el Señor a esa iglesia de la 8, el Señor se la llevará primero. Y yo pregunté, ¿por qué? Dice, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué estaba diciendo la hermana, la maestra? Que esta iglesia no mostraba emociones al cantar. Y esto dijo, parecía un funeral. Después recuerdo que escuché a otros hermanos que decían que esta iglesia era la iglesia de los riquillos. Y últimamente nos dicen de los desviados, porque pusimos reformados allá atrás, ¿no? Hermanos varones, no se vayan a proponer de año nuevo ir al gimnasio, No los van a decir la iglesia de los papichulos. Eso sí estaría feo. Así que, hermanos, hay un peligro para la iglesia cuando las emociones están por encima del intelecto. Eso es peligroso, cuando las emociones son las que le dictan a la mente lo que debe pensar, lo que debe creer. Y de esto se advierte la palabra en Judas, en el verso 19. Dice, hermano de Jacob, él dijo, cuidado de los sensuales que dividen a la iglesia. Cuidado de estos, porque estos no piensan. O más bien, hermanos, estos sí piensan, pero son sus emociones volátiles las que agitan sus mentes, las que dirigen el rumbo de sus pensamientos y razonamientos, y no al revés. Judas está diciendo, estos disciernen, juzgan las cosas como buenas o como malas, según sus sentidos sensoriales les hagan sentir. Estos hombres de los que advierte Judas son peligrosos, porque sugerían a la iglesia, si se siente bien, hazlo. Si te gusta, adelante. Si te hace sentir cosquillitas, es porque es bueno. Si te hace sentir maripositas en la panza, no le puedes decir que no, porque esto es bueno. Otras versiones traducen este verso de la siguiente manera: se dejan llevar por sus instintos animales. O sea, hermanos, que estos incitaban a la iglesia a dirigir sus mentes en base a lo que ellos sentían. Estos enseñaban a la iglesia que eran sus emociones la máxima evidencia y prueba de que las cosas estaban bien, de que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Eran sus emociones la que le decía a la mente cómo debe juzgar, qué debe creer. Pero repito, mis hermanos, aquí lo malo no son las emociones, sino darle a las emociones el lugar de la mente y a la mente el lugar de las emociones. Revertir el orden es el problema, hermanos. Por esto, cada padre,
Cada madre debe ser muy perspicaz a la hora de observar a su hija, a su hijo. Discernir cuando se está dejando controlar o dejando dominar por sus emociones, de manera que no le está permitiendo ver a la mente. Hermanos, trabajar en esta área les salvará de muchos dolores innecesarios. Esto le permitirá que su hijo, que su hija no arrastre heridas innecesarias a su futuro matrimonio. Y como reiteradas veces lo hemos dicho, esto, hermanos, comienza con cosas muy sencillas, muy sencillas. Se le cayó la paleta a la tierra. El niño comienza a llorar. ¿Qué haremos? ¿Vamos a reprimir sus emociones? Chamaco llorón, ¿cómo puede ser que llores por una paleta? Si ya la chupó el diablo. ¿No? Más bien, hermanos, lo que debemos hacer es ayudarles a pensar. Que sea su mente quien haga una correcta evaluación de lo que acaba de suceder, de las posibles soluciones que hay para esa paleta que se cayó a la tierra. Que entonces su mente tome control de lo que siente, de sus emociones. Pero si lo dejamos ahí, ¿qué estamos haciendo? Hemos nacido caídos, hermanos. La tendencia es darle lugar a las emociones. Las emociones van a estar dominando y así se va a formar. Y en base a lo que siente, en base a lo que no siente, él estará razonando de acuerdo a sus sentimientos. Entonces nosotros debemos ayudarles, hermanos, que sea su mente la que esté en control de sus emociones y no sus emociones en control de su mente. No reprimiremos sus emociones. No está el problema en sus emociones, hermanos. Muchos de nosotros caemos en ese pecado, reprimimos y señalamos su emoción. Su problema está en su intelecto, en su mente, en cómo está percibiendo las cosas. Está en que ha tergiversado el orden. Allí es donde está el problema. Ahora, hermanos, si nuestra alma, si nuestra mente habrá de aprender algo acerca de sus propias emociones, sería también pertinente aprender a preguntarnos, ¿cómo me siento acerca de la manera que me siento? ¿Cómo es que me siento? ¿Por qué es que siento lo que estoy sintiendo? No sé si usted alguna vez se ha hecho estas preguntas. ¿O hay alguna razón de verdad para sentir lo que siento? Hermanos, es mucho más sabio hacer preguntas respecto a lo que sentimos en lugar de tratar por todos los medios reprimirlas o ignorarlas. Es mucho más sabio preguntarnos. Reprimirlas o ignorarlas no es bíblico, no es lo que espera el Señor. De hecho, hermanos, Pablo tuvo que enfrentarse a esta clase de iniciativa entre la iglesia de Hechos. Y esta provenía de los estoicos. ¿Quiénes eran los estoicos? Estos, hermanos, fueron los promotores de una escuela filosófica que proponía la sobrevaloración de la razón como la respuesta más adecuada para poder sobrellevar el caos de este mundo caído. Ellos decían, lo único que importa aquí es la razón. Es decir, si alguno quiere servir a sus semejantes, debería de hacerlo solo por el sentido más elevado de la razón, el saber que es su deber, pero sin involucrar sus emociones. De lo contrario, decían estos promotores de esta filosofía, servir a sus semejantes movidos por el amor traería sufrimiento. Ellos decían, sirvan sí, pero sin amor a quienes sirven, porque solo así podrán evitar el caos del sufrimiento. Ellos le estaban diciendo, no es bueno sentir. Ellos enseñaban, si alguno ha de proponerse alguna meta en la vida, debe ir tras ella sin entusiasmo ni aspiración, porque de no darse lo que se propuso, evitaría el caos de la tristeza, de la desilusión o del fracaso. Proponte hacer algo, pero no te ilusiones, no con deseo, no te emociones. El estoicismo proponía que el hombre solo podía alcanzar verdadera libertad para su alma si se mantenía indiferente al dolor o a la alegría. ¿Cómo lo haría? Por medio de aplastar sus emociones. Porque las emociones dentro de esta corriente filosófica son destructivas. Ellos decían, son nocivas para el alma que quiere tener paz. Una de sus frases más populares, y suena muy padre, era, decide lo que quieres ser y luego haz lo que tienes que hacer. ¿No? Yo creo que algunos de ustedes a lo mejor se atreverían a publicarla, pero esta frase, mis hermanos, proponía que habrás de hacerlo deponiendo el amor, la misericordia,
siendo indiferente a las necesidades de otros, no sintiendo compasión. ¿Por qué? Porque estos sentimientos serían obstáculos para frustrar tus planes. Esto es lo que promueve el estoicismo. Pero la Biblia, mis hermanos, no promueve el estoicismo. La Biblia no sugiere que no es bueno sentir. La Biblia no nos enseña en ningún momento que debemos reprimir o ignorar nuestras emociones. Porque la lógica básica de la Biblia es esta, hermanos. Quien quiera servir a sus semejantes debe de estar dispuesto a sufrir. Si alguno habrá de interesarse en mi reino, entonces debe de estar dispuesto a llenarse de muchas tristezas. Este es el llamado. Si alguno quiere poner su arado en la obra de mi misión, debe considerar el precio de la aflicción. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, alguna vez pensamos, quisiera no amar de la manera que amo para no sufrir? No sé si alguna vez lo pensó. ¿Cuántos no hemos deseado ignorar nuestros sentimientos porque no nos gusta lo que sentimos al interior del alma? ¿Cuántos no se han preguntado, pero qué culpa tengo yo del problema de los otros que me duelen y roban mi paz? Esto no es bíblico, hermano. Estos sentimientos no son bíblicos. El autor y pensador cristiano C.S. Lewis, en su libro Los Cuatro Amores, lo expresó claramente cuando dijo: amar de cualquier manera es ser vulnerable. Basta con que amemos algo para que nuestro corazón con seguridad se retuerza y posiblemente se rompa. Si uno quiere estar seguro de mantenerlo intacto, no debe de dar su corazón a nadie, ni siquiera a un animal. Hay que rodearlo cuidadosamente de caprichos y de pequeños lujos. Evitar todo compromiso, guardarlo a buen recaudo bajo llave en el cofre o en el ataúd de nuestro egoísmo. Pero en ese cofre seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, no cambiará, no se romperá, pero se volverá inquebrantable, impenetrable, irredimible. Así que, hermanos, si alguno quiere servir a Dios y a sus semejantes como es debido, debe de saber que este es un llamado a experimentar emociones, especialmente sufrir. Y a nivel personal, mis hermanos, hay algunos que podrían llegar a sentirse estoicos o ser estoicos, no por decisión, sino como un rasgo distintivo de su caída. Hay quienes parecen no estar conscientes de sus emociones. Casi nunca pueden decir me siento feliz o me siento triste. Pueden pasar días y jamás mostrar un rasgo de felicidad o de tristeza. En su mente se les hace muy difícil entender el escándalo que todos tienen acerca de sus emociones. Sus esposas batallan con periodos de tristeza y ansiedad y ellos no se sienten conmovidos por lo que sucede. Quizás él quisiera llorar con ella, él quisiera expresarle sus sentimientos, pero estos sentimientos no salen, no se muestran. Y se sufre mucho, hermanos. Se sufre de una conmoción interna cuando solo se es un testigo ocular de ese mundo de las emociones en el que todos participan, pero que al parecer a nosotros nos tocó ser como un testigo ocular. Nos sentimos como bichos raros entre aquellos que se alegran, entre aquellos que lloran, entre aquellos que se asombran, que se entusiasman, que se ilusionan. Hermanos, si alguno se encuentra en esta situación semejante, hermano, hermana, este no es el plan de Dios para tu vida. Como tampoco lo es desear amar menos para no sufrir. Dios no te diseñó así. Dios no desea que sigas así, porque esto, hermanos, no refleja la gloria de su imagen. Y las emociones son parte esencial de ser portadores de la imagen de Dios. Son parte esencial del que ama. Así que por más raro que parezca, hermanos, tú puedes orar a Dios. Señor, ayúdame a sentir. Señor, ayúdame a saber expresar mis emociones. Señor, si yo hice algo en el pasado que cauterizó la piel de mi alma, de manera que hoy no siento, perdóname. Me arrepiento. Debes mirar con fe a la cruz. Allí donde fueron clavados tus pecados, pide al Señor que te haga nuevo otra vez. ¿Con qué propósito? No para que te haga sentir vivo o para que te haga sentir feliz, sino para que puedas ser un mejor reflejo de la imagen de Cristo mientras vives en esta tierra. Pero debo decir, hermanos, que aunque buscando lo primero, la gloria del Señor, el Señor nunca deja el bien de sus criaturas o lo ignora.
Porque al buscar Dios su propia gloria, busca el propio bien de sus criaturas. Y cuando nosotros buscamos primeramente la gloria de Dios, estamos buscando nuestro propio bien. No hay sacrificio en esto, no hay pérdida en esto, hermanos. Entonces, hermanos, para los que no sienten, pero hay otros que están al otro extremo, que son impulsivos emocionalmente, desequilibrados emocionalmente, dominados por sus sentimientos pocos saludables. Estos también deben de buscar ayuda al Señor y pedir que sus emociones puedan ser controladas. Pero para ambos casos, mis hermanos, no solo debemos orar, debemos también obrar, debemos esforzarnos por aprender del único ejemplo por excelencia en el que podemos ver cómo deben de funcionar las emociones en el ser humano. Y este es Cristo. Descubrir qué es lo que nos pueden mostrar los evangelios acerca de la vida emocional de Cristo, de Jesús. Cómo luce una vida emocional piadosa, una vida emocional justa, santa. Allí está un ejemplo humanado para todos nosotros, para ayudarnos a descubrir el diseño respecto a este asunto de las emociones. Solo al observar los evangelios, mis hermanos, podremos ver en Jesús el modelo emocional que Dios se propuso para todos nosotros. Podremos ver la manera aprobada y justa de expresar nuestras emociones. Podremos ver una vida interior en perfecto equilibrio y control, pero también por otro lado podemos ver una gran profundidad de sentimientos en la vida de Cristo. Por ejemplo, vemos su tierno corazón hacia aquel joven rico que no estuvo dispuesto a dejarlo todo para seguirle. ¿Qué dice la palabra en Marcos 10, 21 al 22? Entonces Jesús, mirándole, le amó. En este pasaje, le amó, sintió compasión, le dolió que este joven no estuviera dispuesto a abandonar sus tesoros por seguirle a él. Le vemos también enojado contra los líderes religiosos que tergiversaban la ley de Dios, o contra los vendedores y compradores en el templo. Esto está registrado en el Evangelio de Mateo 21, donde dice que enfurecido entró en el templo y expulsó a todos los que allí estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los cambistas de monedas y los puestos de los vendedores de palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Le vemos también lamentándose en Mateo 23, 37 contra aquellos que no creyeron en él, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Le vemos lamentándose. O como aquella famosa historia, mis hermanos, de la resurrección de Lázaro, donde dice el Evangelio de Juan 11, versículo 32, a partir de allí: y cuando llegó María donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verle llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven, ve y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto le amaba. Hermanos, si meditáramos especialmente en este último verso, Jesús, que dice Jesús lloró, probablemente nos resultaría de lo más extraño verle conmovido por sus emociones. Vemos llorando a Jesús, le vemos sollozando, sus muchas lágrimas están escurriendo de su rostro, quizás pintando una línea limpia entre el polvo de la tierra, de este mundo. Al igual como llora un niño, su rostro ruborizado, descompuesto, sus ojos colorados. Y nos sería de lo más extraño, mis hermanos, porque solo en cuestión de minutos él sabía que resucitaría Lázaro. Un par de días antes él dijo que esto que le pasaba a Lázaro no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Sin embargo, hermanos, sea como sea, esto es lo que dice la Biblia: que estando junto a María, la hermana de Lázaro, mirando la tumba, de pronto Jesús irrumpe en llanto. Y nuestra pregunta podría ser: ¿por qué llora? ¿Por qué llora si él sabe que es solo cuestión de que él dé una orden? Es solo cuestión de que él diga: Lázaro, ven fuera, y esto sucederá. ¿Por qué se conmueve emocionalmente si él sabe que solucionará el problema en cuanto lo desee? Lázaro volverá nuevamente a la vida. Hay una lección aquí, mis hermanos.
Hay un principio profundo en cuanto a la función de nuestras emociones que requiere de mucho mayor análisis, pero de manera superficial podremos observar algo. Que muchas de las veces, hermanos, no es falta de fe cuando nuestras almas se conmueven por una situación que tiene solución. Y esposos, cuidado, cuando regañamos a nuestras esposas porque se emocionan por algo que decimos no tiene importancia. Debemos tener cuidado, porque Dios no las reprueba. Que muchas de las veces al observar a Cristo podemos deducir que no hay pecado en experimentar cierta ansiedad y tristeza cuando aquel problema solo requiere de ordenar algunas cosas o simplemente esperar para solucionarse. Que tampoco hay nada pecaminoso en lamentarnos por un asunto que es muy importante. Que no todo el tiempo llorar es por falta de confiar en Dios. Jesús lloró frente a un problema que tenía solución en sus manos. No hay nada pecaminoso, hermanos. No hay nada de qué arrepentirse, hermanas. Pues se supone que para esto nos fueron dadas nuestras emociones. Nos fueron dadas como un perito evaluador que nos hará sentir la gravedad del problema. Nos hará palpar internamente el lío en que estamos metidos o de los posibles riesgos a los que nos exponemos. Como en el caso de los hermanos de José, recuerda, estos venían regresando de Egipto y uno de ellos al abrir el costal, ¿qué descubrió? Las bolsitas de dinero. Y cuando dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha vuelto y él aquí en mi saco, dice la palabra, entonces se les sobresaltó el corazón en espanto. ¿Por qué? Sus emociones respondiendo al lío en que estaban metidos. Otras veces, hermanos, nos informa de la miseria, como hemos dicho ya, de la desgracia que nos rodea, como lo fue en el caso del profeta Jeremías, quien en el capítulo 4, lleno de angustia, suplica al rey y Judea que se vuelvan al Señor, que abandonen su iniquidad. Él estaba estremecido en llanto. Pero sea lo que sea, mis hermanos, que conmueva nuestras emociones, estas siempre nos estarán comunicando algo por medio de hacernos sentir. Recuerdo hace unos meses, hermanos, ya casi termino, poco más, mi hermano Daniel me llamó para decirme que una mujer que venía del extranjero después de muchos años pidió informes acerca del lote donde estoy construyendo mi casa, porque de acuerdo a las escrituras y su título de propiedad, mi lote, era su terreno. Y hermanos, efectivamente, la dirección, el número del lote, las coordenadas de catastro, todo estaba en orden. Mi casa, según el título de propiedad, era su casa. Pero al comentarle, pero señora, posiblemente esto es un error, no cabe la posibilidad de que sea un error, no puede ser. La señora en un tono altanero dijo que ella no sabía nada, que ella no iba a investigar nada, que ella solamente iba a meter abogado por invasión de propiedad. Ya se imaginará, hermanos, cómo me sentí al ir a la oficina y comprobar que los datos de catastro eran correctos. Mi alma, hermanos, se me quería salir del cuerpo. Mi sangre comenzó a punzar fuertemente en la cabeza. Mis manos estaban temblando, abrumado por lo que estaba pasando. Preguntas y más preguntas en mi cabeza. ¿Y si están mal mis papeles? ¿Y si se equivocaron conmigo desde el principio? Entonces esto significa que lo perderé todo. ¿Se imagina? Perder 2 albercas, 3 baños con jacuzzi. Hermanos, era perder todo lo que llevaba hecho. Pero, el segundo piso, el sótano. Pero además de esto, mis hermanos, había otra lucha interior en mi alma. Me sentía culpable por sentirme así. Mientras sufría el afán de lo que podría pasar, también oraba a Dios, perdóname, Señor, por no confiar en ti. Perdóname, Señor, por darle demasiado valor a lo material. Pues mírame cómo estoy por una casa. Mis emociones en ese momento estaban agitadas, respondiéndome, abrumando mi mente, no dejándola pensar. Pero debo agregar, mis hermanos, que fueron mis mismas emociones lo que me hicieron actuar de inmediato. Fueron mis mismas emociones lo que me energizaron para actuar. Y bueno, para no hacer más larga la historia, se solucionó. Sus papeles, los de ella, eran los que estaban mal. Se invalidó ese documento, al tiempo hablamos con ella y era un gatito tierno para hablar ahora. Así que, mis hermanos, al contemplar la vida emocional de Cristo, concluimos que así se supone que debemos actuar.
Así se supone que nuestras emociones deben funcionar. Estas están para comunicarnos la gravedad de lo que se percibe. Jesús llora frente a la muerte de su amigo porque eso es lo que el amor hace cuando se enfrenta a la pérdida. Porque así espera Dios que reaccione el alma que ama. Porque así es como Dios espera que respondamos ante el sufrimiento, ante las injusticias, ante la desgracia, hermanos. Y no hay pecado en esto. Pecado sería no sentir nada. Eso sí sería pecado. Jesús no rehusó participar del dolor. El único ser humano perfecto que jamás ha vivido no rehusó sufrir por lo que ama. No reprimió su corazón para sentir aquel tipo de emociones que son siempre desagradables, que no son placenteras. Al contrario, permitió que éstas lo invadieran de tal punto, hermanos, que se desbordó en llanto. Jesús lloró aun cuando estaba a punto de decir: Lázaro, ven fuera. Le pregunto, hermanos, ¿alguna vez has pensado en la aflicción, en el enojo, en el desaliento, que es algo bueno? Probablemente no. Pues de lo contrario, estas cosas, porque son contrarias a nuestros instintos, probablemente no lo has pensado así, pero la Biblia enseña reiteradas veces que así reaccionó Cristo muchas de las veces, que la tristeza, el enojo, el desaliento y aún el temor, en su debido lugar, porque ahorita no estamos hablando de las emociones motivadas por un corazón pecaminoso, no saque conclusiones, todavía nos faltan otros mensajes. Son aprobadas por Dios. Muchas de las veces estas son, por más incómodas que estas nos resulten, por más que nos hagan creer que sentirnos tristes o enojados o desalentados es una evidencia de nuestro fracaso espiritual o de nuestra falta de fe. Dios ama, por lo tanto Él se aflige. Y Él espera, hermanos, que también nosotros vivamos en aflicción. Dios odia el pecado que nos separa de Él. Se espera que también nosotros vivamos con esta especie de asco al pecado. Dios es perfecto y por eso le duele que su amada creación y su preciosa humanidad se destruya. Nosotros debemos sentir igual, hermanos. Debemos sentir. Y de hecho, dice la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué fue lo que Él hizo, hermanos? Él estuvo dispuesto a encarnarse para sufrir, a hacerse vulnerable ante un mundo perverso, a sufrir vergüenza, miedo, abuso, a pasar noches en vela sin poder dormir, a llevar nuestro dolor, a perder muchas veces el apetito, a llorar nuestras lágrimas y finalmente morir la dolorosa muerte que nosotros debimos haber muerto. Jesús no rehusó sentir porque amaba de verdad. ¿Fue agradable hacer y sentir todo esto? Por supuesto que no, mis hermanos. Pero se supone que así ha de obrar el amor, los que verdaderamente aman. Así que, hermanos, la lección es esta. En la primera parte de nuestro mensaje, las emociones en su debido orden son correctas. Próxima semana, si Dios nos lo permite, estaremos hablando de la manera correcta de expresar estas emociones. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos, Señor, por la verdad de la palabra, Señor, que nos da sabiduría, nos brinda orden a nuestros pensamientos, Señor, da su debido lugar a cada cosa, Señor, de manera que podamos experimentar mejor libertad en nuestro andar, podamos ejercitarnos de manera más ferviente, Señor, en nuestra manera de piedad. Dios, ajusta por medio del poder de tu Espíritu Santo estas verdades en el corazón de las que las escuchan, Señor, para que podamos verdaderamente expresar nuestras emociones, así como Cristo, Señor, como Cristo lo hizo. Ayúdanos, pues, Señor, a hacer una mejor imagen de Cristo en cómo vivimos y especialmente en cómo experimentamos nuestras emociones. Ayúdanos, pues, Dios, también para seguir desarrollando este tema con mayor claridad y sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén.